Pues hoy comenzamos una nueva serie de sermones en la Iglesia Bíblica de Colmenar. Esta serie de sermones no será un libro de la Biblia, como normalmente hacemos, sino será sobre un tema. Y como hicimos el año pasado por estas fechas, el tema será un tema apologético. Ahora, ¿qué es la apologética y con qué se come? Puede que estés preguntando. ¿Qué es eso? ¿Qué es la apologética? Pues la palabra apologética viene del griego apología, que simplemente significa defensa. La palabra simplemente significa defensa. Entonces, la apologética cristiana es la defensa de la fe cristiana. ¿Y por qué es necesario hacer una defensa de la fe cristiana? Porque hay quienes no creen en lo que afirma el cristianismo y dicen no creer por razones lógicas o intelectuales. Como dijo un teólogo llamado Scott Oliphant, él dijo esto: la apologética es la tarea de aplicar la verdad del cristianismo bíblico a la incredulidad del hombre. Si no hubiese incredulidad en el mundo, la apologética no sería una disciplina necesaria. Pero hay incredulidad y por eso somos llamados a dar una defensa, una explicación de lo que nosotros creemos. Pues el año pasado abordamos el tema del problema del mal. Y como dije, podéis encontrar esa serie en nuestro canal de YouTube, el problema del mal. Y este año vamos a tocar el tema de la existencia de Dios. Vaya tema, es un gran tema. Con eso en mente, hemos decidido llamar nuestra serie La razón para Dios. La razón para Dios. ¿Por qué? Bueno, la palabra razón tiene un doble significado. Si lo buscas en el diccionario, bueno, seguramente hay más que dos, pero hay dos definiciones o dos explicaciones principales de la palabra razón. Y la primera definición es esta: razón es simplemente el motivo o la causa de algo. Entonces, cuando hablamos de la palabra razón, pensando en esta serie, La razón para Dios, estamos hablando del porqué de Dios. El porqué de Dios. ¿Es realmente necesario Dios? O lo podríamos preguntar de esta manera: ¿fue Dios quien creó al hombre o fue el hombre quien creó a Dios? El famoso ateo Christopher Hitchens dijo lo siguiente en cuanto a esa pregunta. Él dijo esto: hay que decirlo claramente. La religión viene de la época de la prehistoria humana en la que nadie, ni siquiera el poderoso Demócrito, quien concluyó que toda la materia estaba hecha de átomos, tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Viene de la infancia temerosa y chillona de nuestra especie y es un intento infantil para satisfacer nuestra ineludible demanda de conocimiento, así como de comodidad, tranquilidad y otras necesidades infantiles. En la actualidad, el menos educado de mis hijos sabe mucho más sobre el orden natural que cualquiera de los fundadores de la religión. ¿Es verdad lo que dijo Christopher Hitchens? ¿Fuimos nosotros quienes creamos a Dios para tener respuestas a problemas que no entendíamos? La forma de pensar es así. Cuando hay una brecha entre lo que conocemos y algún fenómeno, metemos a Dios ahí en la brecha para encontrar la respuesta a lo que no entendemos. Y de ahí vino la religión. Eso es lo que está enseñando aquí Christopher Hitchens. El hecho de que éramos ignorantes y por eso creamos a Dios. Nosotros creamos a Dios. Pero ahora que la ciencia ha avanzado, al punto que ha avanzado, ya no necesitamos a Dios. Esa es la forma de pensar. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? En esta serie queremos mostrarte que así como Pablo predicó en su sermón en Atenas, en él, eso es Dios, vivimos y nos movemos y somos. Pero hay otra definición también de la palabra razón, y es esta: es el acto de discurrir el entendimiento. En otras palabras, pensar, entender y formar juicios, utilizando un proceso de lógica. Eso es lo que significa también razón. La mayoría de las personas piensan que la fe en Dios no tiene nada que ver con el razonamiento humano. Sin embargo, eso no es verdad.
creemos que la fe en la palabra de Dios y en Jesucristo es una fe razonable. Es más, durante toda esta serie estaré argumentando que el cristianismo bíblico es la única cosmovisión, y si no conoces esa palabra la voy a definir más adelante, es la única cosmovisión realmente razonable en el mundo. Y la manera que probaremos ese punto es por medio del argumento trascendental para la existencia de Dios. Ahora, os voy a pedir paciencia porque vamos a estar usando algunos términos que quizás son nuevos para vosotros, pero el comienzo del sermón va a ser cargado de información y no os preocupéis porque cada semana vamos a ir desarrollando esto un poquito más. Y ya para el último domingo creo que ya vamos a entender mucho mejor todo esto. Y el final del sermón voy a estar abriendo las Escrituras y mostrándoos lo que dice la palabra de Dios. Pero no os asustéis si escucháis un término nuevo. El argumento trascendental para la existencia de Dios va algo así. La existencia de Dios se puede probar por la imposibilidad de lo contrario. Se puede probar por la imposibilidad de lo contrario. En otras palabras, este es el argumento, sin Dios no podemos probar nada. Sin Dios no podemos probar nada. Ahora, eso significa, eso es lo que realmente está diciendo este argumento, que Dios constituye la precondición necesaria para toda experiencia inteligible. Eso incluye, Dios es la precondición necesaria para todo esto, el razonamiento humano, las leyes de la lógica, nuestros sentidos, la moralidad objetiva y la obligación moral, el propósito y el significado objetivo y la verdad objetiva. Entonces, lo que voy a argumentar en esta serie es que Dios es la precondición necesaria para que todas estas cosas que acabo de mencionar, que hacen que nuestra experiencia humana tenga sentido y coherencia, sean posibles y válidas. Lo explicaré de esta manera. Piensa conmigo. ¿Cómo adquirimos conocimiento de nuestro entorno? ¿Cómo adquirimos conocimiento de nuestro entorno? Debemos utilizar nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, nuestro razonamiento y las leyes de la lógica. Por lo tanto, estas 3 cosas forman parte de las precondiciones necesarias para una experiencia humana inteligible y coherente. Debemos presuponer entonces la validez de nuestros sentidos, el razonamiento y la lógica para poder probar cualquier cosa. Debemos presuponer la validez de estas cosas. Si el razonamiento y nuestros sentidos y la lógica no tienen validez, no podemos probar absolutamente nada. No podemos hacer ninguna afirmación. Si estas cosas no tienen validez. Pero esta es la pregunta. ¿Cómo sabes que lo que tu mente te dice sobre el mundo que te rodea corresponde con la realidad? ¿Cómo sabes que lo que tu mente te dice sobre el mundo que te rodea corresponde con la realidad? Porque podríamos estar simplemente viviendo en una especie de simulacro y pensamos que estamos viendo cosas reales, pero en realidad somos simplemente un programa. Estamos en una especie de Matrix, ¿no? O podría ser que lo que nosotros pensamos que es verdad es simplemente algo que hemos recibido de nuestros antepasados por un proceso evolutivo o algo por el estilo. ¿Cómo sabes que las leyes de la lógica que usamos todos los días son universales y podemos confiar en ellas? Por ejemplo, hay una ley que es la ley de la no contradicción. Es una ley muy básica, muy simple, y es que 2 afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. O sea, esto es lógico, esto es básico. Una contradicción no puede ser verdadera. Bueno,
¿cómo podemos probar eso realmente? La verdad es que no lo puedes probar, lo debes presuponer y lo debes aceptar por fe. Esto me lleva a un punto muy importante que quiero establecer antes de continuar con el sermón de hoy. Y es este. Todos, absolutamente todos, y esto me incluye a mí también, tenemos presuposiciones. Una presuposición es algo que supones por anticipado, ¿no? Todos tenemos presuposiciones que determinan nuestras creencias y que determinan la manera que interpretamos toda evidencia y cómo vemos el mundo que nos rodea. Sin estas presuposiciones no podríamos aprender nada. Y cuando hablo de presuposiciones, estoy hablando de creencias fundamentales que suponemos de anticipado y que no podemos probar, simplemente las tenemos que dar por sentado. La mayoría de las personas andan por la vida sin pensar mucho en aquellas cosas que presuponen sin poder probar. Por ejemplo, esto es simplemente un ejercicio, ¿vale? Mental. ¿Cómo sabemos que somos las mismas personas hoy que fuimos la semana pasada? ¿Cómo sabemos que somos las mismas personas hoy que fuimos la semana pasada? Esto es lo que hacemos nosotros siempre. Nosotros presuponemos la validez de nuestra memoria. Damos por sentado que nuestra memoria nos está comunicando que nosotros efectivamente somos la misma persona hoy que fuimos la semana pasada, porque confiamos en la validez de nuestra memoria. Pero ¿cómo sabemos que no fuimos creados hace 5 minutos? Con rastros de memoria incorporados, comida en nuestros estómagos de los desayunos que nunca comimos y otras apariencias de edad. ¿Cómo lo probaríamos? Otro ejemplo, ¿cómo sabemos que las leyes de la naturaleza son regulares? Hay un montón de leyes de la naturaleza que nos enseñan cuando estudiamos ciencia. Un ejemplo es la ley de la gravedad. Es constante. Todos los días damos por sentado que no vamos a salir flotando por el espacio. ¿Alguna vez te habías preocupado de eso? Sales a la calle y estás preocupado si de repente se va a suspender la ley de la gravedad y vas a empezar a flotar. No. Tú das por sentado que la ley de la gravedad va a ser constante y regular. Pero ¿de dónde viene nuestra confianza de que eso no va a suceder? Que vamos a salir flotando. Otro ejemplo, damos por sentado que el agua se va a hervir siempre exactamente a la misma temperatura y bajo las mismas condiciones. ¿Pero por qué tiene que ser así mañana? No hay manera de probar científicamente la regularidad de la naturaleza. La debemos aceptar por fe. Estos son solo un par de ejemplos de cosas que presuponemos y que no podemos probar. Por ejemplo, si yo tratara de probar que lo que mi mente me está diciendo sobre el mundo que me rodea corresponde con la realidad, tendría que utilizar mi mente para probarlo, porque no puedo salir de mi propia mente. Y por lo tanto estaría utilizando una especie de razonamiento circular. Esto es lo que se llama una creencia básica. No puedes vivir ni aprender nada sin presuponer la validez de esa creencia. Si no presuponemos la validez de nuestro razonamiento, no podemos aprender absolutamente nada. Ahora, yo no estoy diciendo que es tonto o incorrecto utilizar tus sentidos, tu razonamiento y las leyes de la lógica para conocer, aprender y experimentar. Lo que estoy diciendo es que sin Dios no puedes probar ni justificar el uso de estas cosas. Y por lo tanto, como dijimos anteriormente, podemos probar la existencia de Dios por la imposibilidad de lo contrario. O para decirlo de otra manera, sin Dios no podemos probar nada. Por lo tanto, la creencia en Dios es una creencia necesaria y básica. Y es la precondición para todas las demás creencias. Sin Dios no podemos justificar el uso del razonamiento, nuestros sentidos y las leyes de la lógica. Ahora, alguno podría argumentar, si presupones lo que estás tratando de probar, estás cayendo en la falacia del razonamiento circular. No puedes hacer eso con Dios. Simplemente presuponer la existencia de Dios. Aunque es cierto que eso sería razonamiento circular, eso no significa que el argumento es inválido. Al igual que no es incorrecto usar razonamiento circular para probar la validez del razonamiento humano,
No lo es para probar la existencia de Dios, porque esta es una creencia básica que debes presuponer para poder probar el valor del razonamiento humano en sí. Tienes que presuponer la validez de tu razonamiento para poder razonar. Es así de simple. Pero no puedes probar la validez de tu razonamiento sin la existencia de Dios. Y esto me lleva a otro punto fundamental que debemos establecer antes de entrar de lleno en nuestro sermón de hoy. Todo esto es preliminar. Y es este. Todos regimos nuestras vidas siguiendo determinadas presuposiciones que llamamos nuestra perspectiva mundial o, para ser más exactos, nuestra cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión. ¿Y qué es una cosmovisión? Es una red de presuposiciones que no se verifica por los procedimientos de la ciencia natural y sobre la cual toda experiencia humana es interpretada e interrelacionada. En otras palabras, tú no puedes poner una cosmovisión bajo un microscopio y observarlo, porque es una red de presuposiciones. Una cosmovisión es como las gafas a través de las cuales ves todo el mundo. Todos tenemos gafas puestas. Entonces, observamos todo en este mundo a través de nuestra cosmovisión, a través de nuestras gafas. En el nivel más fundamental de nuestros pensamientos y nuestras creencias, tenemos convicciones sobre la realidad, la humanidad, el mundo, el conocimiento, la verdad, el comportamiento, etc. Convicciones que gobiernan la manera en que organizamos, interpretamos y aplicamos nuestras experiencias. Estas convicciones forman nuestra cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión que es simplemente una red de presuposiciones que se convierte en nuestra autoridad final. Mi cosmovisión es que el Dios de la Biblia existe y que ha creado el mundo y todo lo que en él hay. Y que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. También presupongo que la Biblia es mi autoridad suprema, final y absoluta, porque es la palabra de Dios. El ateo presupone que Dios no existe. Y esto es lo que necesitamos entender. Todos tienen presuposiciones. El que no cree en Dios va a decir, el creyente tiene presuposiciones, pero el incrédulo no. Bueno, el ateo presupone que Dios no existe. Lo da por sentado. El naturalista presupone que todo tiene una explicación natural. Eso es lo que significa ser un naturalista. Tienes la convicción de que todo tiene una explicación natural. Todo lo que observamos en el universo tiene que tener una explicación natural. No podemos buscar ni siquiera fuera del orden natural una explicación para todo lo que observamos. Tenemos que hallar la respuesta dentro del orden natural. Ese es el naturalismo. Pero esto es algo que acepta por fe, presupone. El agnóstico presupone que no podemos saber nada con seguridad. Eso es lo que cree el agnóstico. Curiosamente, excepto el hecho de que no podemos saber nada con seguridad. Eso sí lo sabe con seguridad el agnóstico. El relativista dice que no existe la verdad absoluta, excepto la verdad absoluta de que no existe la verdad absoluta. Como podéis ver, no existe la imparcialidad u objetividad en ningún debate porque todos miramos y consideramos toda evidencia con las gafas de nuestra cosmovisión bien puestas. Entonces, ¿cómo resolvemos el conflicto entre la cosmovisión bíblica y las demás cosmovisiones en el mundo? Lo que sabemos con certeza es que no lo podemos resolver utilizando evidencia. No porque no sea correcto usar evidencia para probar la veracidad de nuestra cosmovisión. No estoy diciendo eso, sino porque siempre interpretamos la evidencia a la luz de nuestras presuposiciones básicas.
Por esa razón he decidido hacer las cosas un poquito diferente en presentar la razón para Dios. En vez de presentar los argumentos clásicos, porque hay varios argumentos clásicos, los puedes buscar por internet o puedes leer libros, para la existencia de Dios, como hay uno, por ejemplo, que se llama el argumento cosmológico para la existencia de Dios, está el argumento teleológico, el argumento ontológico y un montón de argumentos que terminan en ógico, ¿verdad? Pero en vez de hacer eso, he decidido ir directamente al corazón del asunto y contrastar la cosmovisión bíblica con las demás cosmovisiones en el mundo. Por esa razón estamos utilizando el argumento trascendental para la existencia de Dios para resolver de una vez por todas el conflicto entre la cosmovisión bíblica y las demás cosmovisiones en el mundo. El argumento es que solo el cristianismo bíblico nos da las precondiciones necesarias para toda experiencia inteligible. Todas las demás cosmovisiones utilizan el razonamiento humano y las leyes de la lógica sin poder justificar ni probar la validez de su uso. Confían en la regularidad de la naturaleza y en la habilidad de la mente para comprender el mundo sin una razón lógica ni consecuente. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí simplemente por un proceso evolutivo, entonces todo lo que creemos también tiene que tener una explicación evolutiva. Y eso significaría que muchas de las creencias que nosotros tenemos puede que simplemente hayan sido creencias que recibimos de nuestros antepasados, que ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir, pero no necesariamente corresponden con la realidad. Y vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante cuando hablemos del significado y el propósito. Dentro de una cosmovisión naturalista no tenemos razón real para confiar en lo que nuestra mente nos está diciendo sobre el mundo que nos rodea. Porque somos simplemente el resultado de la evolución. Y puede que nuestras mentes nos estén engañando. Es curioso, los que creen en la evolución enseñan que la razón que muchas personas creen en Dios es porque esa creencia ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir. Y por lo tanto, nosotros creemos en Dios no porque Dios realmente exista, sino porque estamos condicionados a creer en Dios. ¿Pero eso no afectaría todo lo demás que creemos también? Sí, es verdad, la teoría de la evolución, por ejemplo. Entonces, dentro de una cosmovisión naturalista no tenemos realmente justificación para usar y confiar en el razonamiento humano, las leyes de la lógica y nuestros sentidos para conocer el mundo que nos rodea. Sin embargo, si presuponemos el Dios de la Biblia, el Dios revelado en las Escrituras, que deseamos y anhelamos que vosotros podáis conocer, entonces estamos completamente justificados y confiados en el uso del razonamiento y las leyes de la lógica. Y podemos confiar en la regularidad de la naturaleza, porque hemos sido creados por un Dios inteligente y ordenado y tenemos todos los atributos de Dios que la Biblia nos enseña. Santo, todopoderoso, soberano, quien gobierna sobre todas las cosas. Quien nos creó con la capacidad de conocer y aprender. Entonces, estamos justificados en nuestra creencia. Lo que es curioso es que las otras cosmovisiones siguen utilizando sus sentidos, el razonamiento y las leyes de la lógica sin poder justificarlas ni probarlas. Es más, utilizan todas estas cosas para intentar desmentir la existencia de Dios cuando el razonamiento y las leyes de la lógica dependen de Dios. De esa manera, deben presuponer la existencia de Dios para poder negarla. Deben vivir en un mundo que depende de Dios para luego poder desmentir la existencia de Dios. Es como el hombre que trata de negar la existencia del oxígeno. Imagínate una persona que estuviera tratando de probar que el oxígeno no es una realidad. Y mientras está probando que el oxígeno no es una realidad, ¿qué está haciendo? Está respirando. Está usando lo que está tratando de negar
mientras está diciendo no existe el oxígeno. O sería como un niño travieso que está enojado con su padre y quiere darle una bofetada en la cara, pero no alcanza la cara de su padre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que apoyar sobre el regazo de su padre para poder darle una bofetada en la cara. Eso es exactamente lo que están haciendo las personas que usan lo que depende de Dios para tener sentido y validez, para desmentir la existencia de Dios. Una vez más, quiero ser claro, no necesitas creer en Dios para utilizar tus sentidos, tu razonamiento y las leyes de la lógica, y así aprender del mundo que te rodea. Pero la creencia en la validez absoluta e invariable de estas tres cosas no es consecuente con las cosmovisiones que no presuponen la existencia de Dios. Por esa razón dije al comienzo del sermón que el cristianismo bíblico es la única creencia realmente razonable en el mundo. Todas las cosmovisiones que compiten con la cosmovisión bíblica buscan explicaciones para las preguntas más fundamentales que tenemos como seres humanos. Como por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué somos seres morales? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y por cierto, esas son las 4 preguntas que vamos a estar contestando a lo largo de esta serie. Sin embargo, el cristianismo bíblico es la única cosmovisión que contesta a estas preguntas de forma coherente y correspondiendo con la realidad. Muy bien. Os dije que esa introducción iba a ser un poquito diferente. Pero ya que hemos introducido el argumento que vamos a usar a lo largo de la serie para probar la existencia de Dios, quisiera terminar el sermón contestando a la pregunta ¿de dónde venimos? Porque esa es la primera pregunta que tenemos. ¿De dónde venimos? Y ya he establecido que mi cosmovisión, nuestra cosmovisión como creyentes, como miembros aquí de la Iglesia Bíblica de Colmenar, es una cosmovisión bíblica. Damos por sentado ciertas cosas, presuponemos ciertas cosas, al igual que todos los que tienen una cosmovisión en este mundo. Entonces, en base a lo que enseña la palabra de Dios, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? La respuesta que nos da la Biblia es bastante simple y directa. Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen. Quiero que vayáis conmigo a Génesis 1, del 26 al 27. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pues con lo que nos queda de tiempo en esta mañana, quisiera mostraros cuáles son las implicaciones de lo que la Biblia enseña sobre nuestro origen. Si Dios nos creó a su imagen, ¿eso significa qué? Os quiero animar que prestéis atención a lo que la Biblia enseña acerca de esto. Porque el hecho de que hemos sido creados por Dios a su imagen tiene muy importantes implicaciones a nuestras vidas. Primero, ya hemos visto una implicación. Y es esta, que si Dios nos creó a su imagen, tiene sentido el uso de nuestro razonamiento, nuestros sentidos y las leyes de la lógica. Un ejemplo, rápidamente. Una ley de la lógica que es universal, es invariable, todos reconocemos esto, porque si no, no podríamos argumentar, no podríamos hacer argumentos. Es la ley de la no contradicción. Ahora, ¿en qué se basa la ley de la no contradicción? ¿Está todo bien? Muy bien. No pasa nada. Si hay algún padre que tiene que encargarse de eso... ¿Sí? Ah, perfecto.
Ahora sí, podemos estar tranquilos. Muy bien. La ley de la no contradicción se basa en un Dios que es verdad. Un Dios que es la verdad en sí. Entonces, si no existe Dios, quien es el estándar de la verdad, entonces, ¿por qué es malo o erróneo que haya contradicciones? Ahora, si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, ¿por qué una contradicción es errónea? Pero si Dios existe, una contradicción es una mentira, es un error. Y podemos decir que es un error porque existe un estándar de la verdad, ¿quién es Dios? Eso es solo un ejemplo. Sabemos que podemos usar nuestras mentes para descubrir el mundo que nos rodea, porque Dios, quien es un ser personal, nos creó con la capacidad de razonar, para que principalmente pudiésemos conocerle a Él y entrar en una relación con Él. Si Dios existe, podemos confiar en el uso de nuestros sentidos, porque Dios nos dio nuestros sentidos para conocer el mundo que Él creó y para conocerle a Él. Pero si Dios no existe, entonces no tenemos una base para ello. Entonces, esa es la primera implicación. Si Dios nos creó, podemos confiar o tiene sentido el uso de nuestro razonamiento, nuestros sentidos y las leyes de la lógica. Pero segundo, si Dios nos creó a su imagen, todos tenemos valor y dignidad a los ojos de Dios. Este para mí es uno de los argumentos más poderosos que tenemos para la existencia de Dios. Todos sabemos, todos creemos en lo más profundo de nuestro ser, que todos, como seres humanos, tenemos valor y dignidad. Y en base a eso decimos, no es correcto, por ejemplo, maltratar a las mujeres. No es correcto abusar de las personas. Pero si Dios no existe, ¿en base a qué? Ahora, no me voy a adelantar porque vamos a estar hablando mucho de esto cuando hablemos de la moralidad. Pero si Dios nos creó a su imagen, tenemos un fundamento universal, objetivo, absoluto, para decir que tenemos valor y dignidad como seres humanos, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Pero número 3, si Dios nos creó a su imagen, eso significa que las primeras dos nos gustan mucho. Nos gustan. Y quizá muchas personas dirían, bueno, esto es una buena razón para creer en Dios. Pero quizá no nos gusta tanto la tercera implicación, y es esta. Si Dios nos creó a su imagen, eso significa que Dios tiene el derecho sobre nuestras vidas. Dios tiene el derecho sobre nuestras vidas. Salmo 24, en 1 al 2 que leímos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Desde muy pequeños, una de las primeras palabras que aprendemos es mío. Si tienes hijos o tienes hermanitos, mío, mío. Están peleando, ¿no? Uno le quita al otro el juguete y aunque sean muy pequeñitos, aprenden esa palabra, mío. Pues Dios mira a todo el mundo y declara, mío. Y no porque Él compró el mundo, sino porque Él creó el mundo y lo que en Él hay, todo lo que en Él hay. Dios tiene toda autoridad sobre nuestras vidas porque Él es nuestro autor. Siempre me gusta mostrar que en la palabra autoridad está la palabra autor. El autor es el que tiene autoridad. Y Dios es el autor de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir. Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir. En el jardín del Edén, Dios les dio instrucciones a nuestros primeros padres. Y Dios les había creado con la capacidad de conocerle, con la bendición de poder
tener una relación y comunión con Dios y estar completamente satisfechos en Dios. Y Dios les dio un mandato, en realidad, que vemos en Génesis 3, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, eso es del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Él nos creó, Él tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros instrucciones, lo que llamamos su ley, de cómo debemos vivir nuestras vidas. Y la ley moral de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Si no conoces los 10 mandamientos, te animaría a abrir tu Biblia a Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 5 y puedes leer ahí los 10 mandamientos. Tenemos un folleto ahí atrás que se llama ¿Eres una buena persona? Y si quieres profundizar más en los 10 mandamientos, te animaría a coger ese folleto y leerlo porque va paso por paso examinando los 10 mandamientos a la luz de nuestras vidas. Ahora, yo estoy convencido que esta es la razón principal por la cual muchos no creen en Dios. Si reconocemos a Dios como nuestro creador, entonces tenemos que rendir cuentas a Él. Y no queremos eso. Entonces, lo que decimos es que la razón que no creemos en Dios es por razones lógicas, falta de evidencia. Pero yo creo que en lo más profundo de nuestro ser es, no quiero creer en Dios, porque si creo en Él, entonces tengo que someterme a Él. Tengo que hacer lo que Él dice. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 1. Porque en Romanos capítulo 1, él dice y argumenta que todos, absolutamente todos, tienen el conocimiento de Dios. Todos saben que Dios existe, todos saben que Dios es el creador. Pero por causa de la maldad del hombre, el hombre resiste esa verdad. Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Algunas traducciones lo tienen así, que suprimen. Es un acto de suprimir la verdad, resistirse a la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa ante Dios. Nadie puede decir, yo no tenía suficiente evidencia para saber que Dios existía. Yo no sabía que un día iba a tener que rendir cuentas a Dios. No, nadie tiene excusa porque sabemos que Dios existe y estamos resistiéndonos a esa verdad por causa de la maldad que está en nosotros. Entonces, Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir, pero no solo eso, Él tiene el derecho de juzgarnos por no vivir como nos manda. Nuestros primeros padres se rebelaron en contra de Dios. Y es interesante porque muchos han observado que nuestros primeros padres, al desobedecer el mandato, en realidad estaban desobedeciendo los 10 mandamientos. Porque de alguna manera violaron cada uno de ellos en su desobediencia a Dios. Nuestros primeros padres se rebelaron en contra de Dios y por consecuencia el pecado y la muerte entraron en la experiencia humana. Ahora no conocemos un mundo sin pecado. Ahora no conocemos un mundo sin muerte. Eclesiastés 7:29 dice así: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Y eso significa que todos hemos pecado en Adán, quien es el padre de toda la humanidad, quien es la cabeza representativa de toda la humanidad, pero no solo eso, cada uno de nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa inclinada al mal, y cada uno de nosotros somos culpables por nuestro propio pecado. Romanos 6:23 lo dice de esta manera: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la idea aquí es como alguien que está trabajando. Nosotros trabajamos para un salario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el salario? ¿Cuál es la paga del pecado que cada uno de nosotros cometemos? La paga del pecado es muerte. Cuando Dios creó al hombre, no había muerte. Pero cuando el hombre se rebeló en contra de Dios y pecó, vino la muerte. Ahora, ninguno de nosotros, y estas son las malas noticias, vivimos como Dios nos manda. Porque uno podría decir, bueno, Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir. Muy bien, voy a prestar atención a lo que Dios dice, voy a prestar atención a su ley. Él tiene el derecho de juzgarnos por no vivir como nos manda. Muy bien. Check. Voy a portarme bien, voy a cumplir la ley de Dios, voy a disciplinarme, voy a hacer lo que Dios me manda hacer. Hay un pequeño problema. No es pequeño, es grande. Ninguno de nosotros vivimos como Dios nos manda. Cada uno de nosotros hemos violado la ley de Dios. Por eso te animo a leer los 10 mandamientos. Somos culpables de quebrantar cada uno de ellos. Y quebrantamos los mandamientos no solo con nuestras acciones, sino también con nuestras intenciones. Con lo que está en nuestro corazón. Un ejemplo de esto es, la ley dice no cometerás adulterio. Pero Jesús fue más allá de eso y dijo, ¿has oído lo que dice la palabra de Dios correctamente, la ley de Dios? No cometerás adulterio. Pero yo digo, y aquí Él no va a cambiar la ley de Dios, que es algo que es inviolable, sino que Él profundiza aún más en el significado de la ley de Dios y dice, pero yo os digo, todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Habéis oído, no matarás, otro mandamiento. Pero yo os digo, el que aborrece a su hermano en su corazón es culpable de homicidio. Entonces, si nos damos cuenta de esa realidad y examinamos nuestras vidas a la luz de la ley de Dios, nos damos cuenta que cada uno de nosotros hemos violado la ley de Dios. Pablo lo resume de esta manera en Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esas son malas noticias. Pero no solo eso. Todos en nuestro estado natural, el estado en el que nacemos, estamos bajo condenación. Nosotros nacemos ya bajo la condenación de Dios. Dios es santo. Dios no puede relacionarse con el pecado. Nosotros estamos bajo la condenación de Dios justamente. Entonces, punto número 3, Dios tiene el derecho sobre nuestras vidas. Y siendo que eso es así, esas son malas noticias para nosotros. Porque Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir. Él tiene el derecho de juzgarnos por no hacer lo que nos manda. Y ninguno de nosotros vivimos como Dios nos manda. Todos estamos bajo condenación, pero eso nos lleva a la última implicación de la verdad de que Dios nos creó a su imagen. Y quiero terminar con esto. Son buenas noticias. Buenas noticias. Dios tiene un plan para salvarnos. Dios tiene un plan para salvarnos. Las buenas noticias son, que por cierto la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Has oído esa palabra evangelio, evangelio, evangelio?
Significa buenas nuevas. Eso es lo único que significa la palabra. Las buenas nuevas son que aunque todos somos pecadores y nadie se escapa de esto, y merecemos el juicio de Dios, Dios envió a su Hijo Cristo para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos. Pablo lo dice de esta manera en 1 Timoteo 1:15, uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Él dijo esto, Pablo, quien había perseguido a la iglesia, Pablo, quien aborrecía a los cristianos, Pablo, quien era culpable de homicidio por su celo religioso que no correspondía con la verdad de Dios. Él dijo esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo que me encanta de este versículo es que si tú eres pecador, si tú eres pecadora, hay buenas noticias para ti, independientemente de lo que hayas hecho. Independientemente de cómo nosotros hayamos violado la ley de Dios, y todos hemos violado la ley de Dios, hay buenas noticias para nosotros en esta mañana. Es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y tenemos que entender que Dios no tenía que salvarnos. Él hubiese sido completamente justo en condenarnos a todos por nuestra rebelión. Si hay salvación disponible para nosotros hoy, es solo por gracia. ¿Sabe lo que significa gracia? Significa favor inmerecido. Si tú piensas que mereces la salvación, ya no estás pensando en gracia. Porque gracia es algo que Dios te da que no mereces. La salvación es algo que no merecemos. Entonces las buenas noticias son que aunque todos somos pecadores y merecemos el juicio de Dios, Dios envió a su Hijo Cristo para salvarnos. ¿Pero qué hizo Cristo para salvarnos? ¿Qué hizo Cristo para salvarnos? Cristo, quien es el eterno Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. ¿Para hacer qué? Cristo, en primer lugar, vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Cristo vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Nosotros teníamos que haber obedecido la ley de Dios. Nosotros teníamos que haber hecho lo que Dios nos manda hacer. Nosotros teníamos que haber vivido una vida de rectitud, de justicia perfecta delante de Dios. Pero ninguno de nosotros lo hemos hecho. Por lo tanto, Dios envió a su Hijo Cristo para vivir la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno, nosotros podemos tener una posición correcta delante de Dios y ser declarados justos por los méritos de Cristo, por su vida perfecta. Pero no solo vivió Él la vida que nosotros teníamos que haber vivido, sino que sufrió el castigo que nosotros teníamos que haber sufrido. Nosotros merecemos, como dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos ser castigados, ser condenados por nuestra rebeldía en contra de Dios. Pero lo que la Biblia enseña es que Cristo llevó sobre sí mismo ese castigo que nosotros merecíamos. Cristo murió en nuestro lugar. Y Él podía ofrecerse como nuestro sacrificio porque Él, aunque llegó a ser hombre sin dejar de ser Dios, el Dios hombre, Él nunca pecó y así pudo ofrecerse a sí mismo como nuestro sacrificio perfecto. Como el sacrificio perfecto ante Dios. Y Él, al ser Dios, podía llevar sobre sí mismo la ira de Dios que nosotros merecíamos. Y de esa manera ser el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él podía interponerse entre Dios y los hombres y hacer posible la reconciliación entre Dios y los hombres por medio de su sacrificio en la cruz.
Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero ahí no termina la historia. No solo vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido, no solo sufrió el castigo que nosotros teníamos que haber sufrido, sino que también resucitó. Cristo resucitó victorioso sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y a la luz de esto, Pablo exclama en 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. La ley de Dios nos muestra que somos pecadores por causa de nuestro pecado, morimos, eso es lo que está diciendo. Pero mira que dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo venció a Satanás. Eso es lo que hizo Cristo. Pero lo que quiero que entiendas en esta mañana es que para que la obra de Cristo se aplique a ti y para que recibas todo lo que Cristo obró, debes arrepentirte. Y la palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Entonces, a la luz de lo que hemos visto en la introducción, podríamos decir tener un cambio de presuposición, un cambio radical en tu forma de pensar. Antes estabas confiando en ti mismo, antes estabas confiando en la ciencia o cualquier otra cosa y ponías tu esperanza en ello. Antes te veías a ti como una persona relativamente buena dentro de lo que cabe. Ahora te ves a ti mismo como Dios te ve. Ahora te das cuenta que eres culpable ante Dios. Ahora te das cuenta que Dios es el creador de todas las cosas. Ahora te das cuenta que en relación a Dios eres culpable. Pero no solo te arrepientes en que le das la espalda a tu pecado, sino que también en fe miras a Cristo. Por eso son dos caras de una misma moneda, el arrepentimiento y la fe. En fe miras a Cristo y pones tu confianza en Cristo y solo en Él para tu salvación. Descansando y confiando en lo que Cristo hizo por ti. Y si haces eso, la promesa del Evangelio es que recibirás el perdón de pecados. Serás declarado justo, justa, delante de Dios. Y serás adoptado en la familia de Dios. Y tendrás vida eterna con Dios por medio de Cristo. Así que nuestra invitación para ti en esta mañana, si no conoces a Dios de esa manera, si no tienes seguridad de que tus pecados han sido perdonados, si no sabes con seguridad que vas a pasar la eternidad con Dios, la invitación para ti en esta mañana es que vengas a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Y queremos ayudarte, queremos aclarar tus dudas. Si tienes preguntas, habla con nosotros, habla con cualquiera de los hermanos aquí en la iglesia y vamos a, con paciencia y con amor, mostrarte con la Biblia cómo tú puedes saber que estás bien con Dios, que tienes una relación correcta con Dios. Amigos, fuimos creados a la imagen de Dios. Esa es la respuesta de dónde venimos. Las implicaciones para nuestras vidas de esa realidad son tremendas. Estoy con muchas ganas de mostraros más de estas implicaciones en las próximas semanas. El domingo que viene vamos a estar contestando la pregunta, ¿por qué somos seres morales? No os lo perdáis. Porque vamos a ver no solo una de las pruebas más poderosas que tenemos por la existencia de Dios, sino que también vamos a aprender por qué Dios nos creó seres morales. Así que no os perdáis el resto de los sermones de esta serie y os animamos a invitar a vuestros amigos. Todavía hay tiempo para invitar a vuestros contactos, a vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo. Tenemos ahí las invitaciones y, como he dicho, los estamos grabando también, así que puedes compartir esto con los demás.